Imagina una historia de amor tan poderosa que se convirtió en un escándalo capaz de sacudir los mismos cimientos del Monte Olimpo. Estamos hablando de Afrodita, la diosa de la belleza, y Ares, el dios de la guerra. Una pasión prohibida que no solo desafió las reglas divinas, sino que también puso en riesgo el equilibrio entre los dioses más poderosos del panteón griego. Pero ¿por qué esta traición fue tan devastadora? ¿Qué sucedió entre ellos para que incluso Zeus quedara impactado? En el video de hoy exploraremos los detalles de esta historia que probablemente nunca has escuchado, revelando los secretos más oscuros del corazón de los dioses. Prepárate para descubrir cómo una simple pasión se convirtió en el mayor escándalo de la mitología griega y qué consecuencias cambiaron para siempre el destino del Olimpo. Quédate con nosotros hasta el final, porque lo que descubrirás cambiará todo lo que creías saber sobre el poder, la traición y el amor entre los dioses. En la cima del Olimpo, donde los dioses gobernaban y su voluntad moldeaba el destino del mundo, ninguna figura era tan fascinante como Afrodita. La diosa de la belleza y el amor no solo era admirada, sino también deseada, envidiada y temida. Su mirada brillaba como el sol reflejado en el mar, y su mera presencia podía hacer que incluso los dioses más poderosos se perdieran en ensoñaciones. Pero Afrodita no pertenecía a nadie. Su corazón era tan libre como las olas que besan la orilla y luego se retiran, siempre en busca de nuevos horizontes. Amar y ser amada era parte de su esencia, pero atarse a un solo lazo, eso nunca había sido su estilo. Sin embargo, los dioses no veían su libertad como algo hermoso. Al contrario, creían que su encanto indomable traía desorden. La competencia por su atención desataba intrigas en el Olimpo, y Hera, siempre preocupada por la estabilidad de los dioses, decidió que era hora de encontrar una solución. Si Afrodita no podía ser controlada con palabras, lo sería mediante el matrimonio. El anuncio llegó sin que la diosa pudiera protestar. Se casaría con Hefesto, el dios de la forja. Para los demás, él era trabajador y hábil, pero para Afrodita no era más que un esposo aburrido, una prisión que le había sido impuesta. Sin embargo, el matrimonio no extinguiría el fuego que ardía en su interior. Afrodita no estaba dispuesta a ser solo la esposa de un dios. Y así comenzó su historia de traición. Mucho antes de que su nombre se susurrara en promesas de amor y deseos secretos, Afrodita apareció de una manera grandiosa, digna de su inmortal belleza. Su origen, sin embargo, está envuelto en misterio, contado de diferentes formas por los propios dioses. Algunos dicen que nació de la violencia y el caos. Urano, el antiguo señor del cielo, fue derrotado por su hijo Cronos, quien, con un golpe implacable, lo castró. La sangre y los fragmentos cayeron al mar, y de la espuma blanca que se formó en las olas turbulentas surgió Afrodita, radiante como el alba, con una belleza que encantaría al mundo. Llevada por el viento, llegó a la isla de Chipre, donde las gracias la recibieron, vistiéndola de oro y coronándola como la personificación del deseo. Otros afirman que su origen fue menos trágico, pero igualmente divino. En esta versión era hija de Zeus, el rey de los dioses, y la titánide Dione, nacida en el Olimpo como parte del linaje celestial. Pero fuera hija del agua o del trueno, una cosa era segura: Afrodita poseía un poder que trascendía la inmortalidad misma. Desde el momento en que entró en el mundo, no solo era hermosa, era irresistible. Su simple mirada hacía temblar los corazones, y su presencia desataba pasiones incontrolables. Ningún ser, mortal o divino, estaba a salvo de su encanto, y ella lo sabía. Creada para ser el ápice de la seducción, Afrodita caminaba por el Olimpo como una tormenta de deseo, dejando rastros de adoración y locura a su paso. Su belleza no era solo un don, sino también un arma, y aprendería a usarla. Desde el momento en que puso un pie en el Olimpo, Afrodita no pasó desapercibida. Su resplandor era como el sol después de la tormenta, un llamado irresistible para todos los que la veían. Cada detalle de ella, su cabello dorado que caía como hebras de seda, sus labios esculpidos por el deseo mismo, la convertía en una visión imposible de ignorar. Pero su belleza iba más allá de la apariencia. Exudaba un magnetismo que hacía imposible apartar la mirada. A donde iba, tanto dioses como mortales se rendían ante el simple deseo de tenerla cerca, sin siquiera saber por qué. Hera, Atenea, Artemisa, incluso las diosas más poderosas, resentían el hecho de que la presencia de Afrodita hacía titubear las miradas de hombres y dioses. Era vanidosa, por supuesto. ¿Cómo no serlo? Cada día se miraba en su reflejo en las aguas cristalinas y sonreía, consciente del poder que poseía. Amaba adornarse con las joyas más raras, vestirse con telas que se deslizaban sobre su piel como la brisa del mar.
Pero más que eso, Afrodita amaba ser deseada, y el Olimpo a su vez estaba en caos por ella. Zeus, Poseidón, Hermes, Apolo, todos en algún momento intentaron conquistarla. La competencia por su atención era constante y con ella se formaban rivalidades, surgían intrigas y hasta se rompían alianzas. Había algo en su esencia que despertaba pasiones arrolladoras, de esas que ciegan la razón y hacen que los dioses hagan locuras. Pero esta libertad de encantar a quien quisiera y amar, sin ataduras, estaba por llegar a su fin. El Olimpo no era un lugar donde el caos pasara desapercibido. Y pronto se tomaría una decisión para contener el poder que Afrodita representaba. El Olimpo era un lugar de orden, gobernado por leyes divinas y el deseo de equilibrio entre los dioses, pero Afrodita, con su belleza y magnetismo irresistible, estaba rompiendo esa armonía. A donde fuera, dejaba un rastro de corazones enloquecidos, pasiones prohibidas y malentendidos que sacudían incluso los lazos más antiguos. Los dioses se convertían en rivales por su atención, y aquellos que no lograban conquistarla eran consumidos por los celos. Pequeñas disputas se convertían en conflictos intensos. Hera, reina del Olimpo y guardiana de la estabilidad, lo observaba todo con creciente irritación. Como esposa de Zeus, ya tenía que lidiar con constantes infidelidades y el caos causado por pasiones desenfrenadas, pero Afrodita elevaba todo a otro nivel. La diosa del amor no respetaba jerarquías ni alianzas. Su poder era tan grande que hacía que incluso los más racionales sucumbieran a impulsos incontrolables. Si no se hacía algo, el Olimpo se convertiría en un campo de batalla de amores no correspondidos y promesas vacías. Entonces Hera tomó una decisión. Si Afrodita no podía ser controlada con palabras ni advertencias, sería atada con un vínculo irrompible, el matrimonio. Pero no podía ser con cualquiera. Su esposo debía ser alguien que no representara una amenaza, alguien que no despertara en ella una pasión ardiente y que al mismo tiempo pudiera mantenerla bajo control. Y así fue elegido Hefesto, el dios de la forja, con su rostro marcado por el fuego y sus manos endurecidas por el trabajo. Era lo opuesto a todo lo que Afrodita deseaba. No era un conquistador, no tenía la imponente presencia de Ares ni la belleza de Apolo. Era un artesano, alguien que construía maravillas, pero que jamás seduciría a una diosa como ella. Y para Hera eso era perfecto. Afrodita, sin embargo, se sintió humillada. Ella, que podía doblegar cualquier corazón a su voluntad, ahora era obligada a unirse con alguien que jamás habría elegido. No importaba que Hefesto fuera un genio de la artesanía, un dios respetado por sus invenciones y su inteligencia. Para ella, aquel matrimonio era una jaula dorada, fría y sin vida. La ceremonia tuvo lugar en el monte Olimpo, rodeada de nubes doradas y cánticos divinos. Los dioses celebraban, festejaban y brindaban por la unión, pero Afrodita se sentía fuera de lugar, casi ausente. Vestía un manto de seda resplandeciente, adornado con piedras preciosas y hilos de oro tejido, un regalo de Hefesto, quien había elaborado cada detalle con sus propias manos. Pero para ella nada de eso importaba. Su mirada no destellaba alegría, y su boca no esbozaba sonrisas verdaderas. Hefesto, por su parte, contemplaba a su nueva esposa con una mezcla de orgullo y duda. Sabía que no era el esposo que ella deseaba, que su toque jamás haría latir su corazón con fuerza. Pero aún así, trató de ofrecerle lo mejor de sí mismo. Construyó para Afrodita un palacio magnífico, con columnas doradas, jardines colgantes y fuentes que vertían néctar en lugar de agua. Creó joyas encantadas que brillaban más que las estrellas y adornos que convertían a cualquier mortal en una deidad. Quería conquistarla, aunque sabía que el amor no podía forjarse como sus armas y armaduras. Pero Afrodita no quería oro, ni mansiones lujosas. Su corazón anhelaba otra cosa, algo que Hefesto jamás podría ofrecerle: pasión. La dulzura y la dedicación de su esposo no despertaban en ella el ardiente deseo que hacía hervir su sangre. Y mientras Hefesto pasaba horas en su fragua, martillando metales y creando maravillas para los dioses, Afrodita vagaba por el Olimpo, aburrida, sintiendo que su esencia se desvanecía poco a poco. Tal vez estaba atada a un matrimonio, pero nadie podía encadenar su deseo, y en lo más profundo de su alma inquieta, Afrodita sabía que esto no terminaría aquí. Hefesto nunca fue un dios como los demás. A diferencia de los majestuosos y gloriosos habitantes del Olimpo, su vida estuvo marcada desde el inicio por el desprecio y el rechazo. Desde su nacimiento, Hera, su propia madre, lo consideró indigno de su linaje. Mientras los demás dioses eran hermosos y perfectos, Hefesto nació con una deformidad en su pierna, un defecto imperdonable para la vanidosa reina de los dioses. Hera no dudó.
Sin remordimiento alguno, arrojó a su hijo desde lo alto del Olimpo, como si fuera un error que debía ser borrado. Hefesto cayó desde el cielo, atravesando las nubes en una caída libre hasta estrellarse contra las violentas aguas del océano. Su frágil cuerpo fue engullido por las olas y arrastrado hasta los arrecifes, donde, herido y quebrantado, fue rescatado por Tetis y Eurínome, dos diosas del mar que lo acogieron y lo criaron lejos del desprecio del Olimpo, mientras los demás dioses crecían rodeados de lujos y adoración. Hefesto aprendió a sobrevivir en la soledad. En una cueva oculta en las profundidades del océano, encontró refugio entre fraguas de fuego y metal. Con el tiempo su sufrimiento se transformó en destreza y sus manos, antes débiles, se convirtieron en las más hábiles de toda la creación. Con cada golpe del martillo, no solo moldeaba el metal, sino también su propia fortaleza, demostrando que su valía no dependía de la aprobación de los otros dioses. Años después, al descubrir la verdad sobre su origen, Hefesto tramó una venganza contra Hera. Forjó un trono de oro, increíblemente hermoso y adornado con piedras preciosas, y lo envió como un regalo a la madre que lo había rechazado. Pero el trono era una trampa. En cuanto Hera se sentó, quedó atrapada, incapaz de levantarse. Ningún dios pudo liberarla, y solo Hefesto tenía el poder de deshacer su propia creación. Así, regresó al Olimpo, no como un hijo rechazado, sino como un dios temido y respetado. Solo después de muchas súplicas y la intervención de Mnemosyne, Dionisio, quien lo embriagó para ablandar su corazón, Hefesto accedió a liberar a Hera, pero no sin antes exigir algo a cambio. Quería un lugar entre los dioses, y lo consiguió. Ahora, Hefesto tenía poder, riqueza y respeto, pero el destino, como siempre, le tenía reservado un último regalo: un matrimonio con la mujer más hermosa del Olimpo. Para cualquier otro dios, casarse con Afrodita habría sido un sueño, pero Hefesto sabía que para ella él nunca sería suficiente, y en el fondo, por mucho que intentara negarlo, sabía que algún día pagaría el precio por aquella unión. Los primeros días después de la ceremonia transcurrieron en silencio. Mientras Hefesto se dedicaba a sus fraguas, moldeando armas y maravillas para los dioses, Afrodita vagaba por el palacio dorado, sintiéndose como una prisionera en medio del lujo. Era un esposo respetuoso, nunca imponía su presencia, nunca le exigía nada. Pero para Afrodita, aquella ausencia solo hacía que todo fuera peor. Hefesto pasaba días enteros sumido en el calor de las llamas, martillando metales y esculpiendo joyas que nadie más podría replicar. Creaba armaduras indestructibles, tronos, magníficos y cadenas encantadas, pero nunca se detenía a mirarla a los ojos. Afrodita quería ser deseada. No importaba cuántos collares de oro le regalara, cuántos adornos incrustados con rubíes y zafiros pusiera a su disposición. Nada de eso podía reemplazar lo que realmente le faltaba: pasión. Los rumores sobre su matrimonio se esparcieron rápidamente por los pasillos del Olimpo. Los dioses sabían que aquella unión era un error. Veían cómo Afrodita vagaba, aburrida, cómo evitaba hablar de su esposo, cómo su esencia vibrante parecía desvanecerse poco a poco. Mientras tanto, Hefesto seguía su rutina metódica, fingiendo no notar lo que todos ya sabían. Los banquetes en el Olimpo se convirtieron en un tormento para Afrodita. Veía a Hera y Zeus intercambiar miradas desafiantes, a Poseidón rodeado de ninfas, a Apolo contando historias sobre sus conquistas. Todos a su alrededor vivían el amor, la pasión y el conflicto. Pero ella, la propia diosa del amor, estaba condenada a un matrimonio frío y solitario. Su corazón ardía por algo que Hefesto jamás podría darle. Y fue en ese vacío donde la tentación comenzó a crecer. Podía sentir las miradas de otros dioses sobre ella. Sabía que su belleza seguía despertando deseo. Sabía que si quería, podía romper esas cadenas invisibles que la ataban a un matrimonio sin vida. Y una mirada en particular comenzó a perseguirla: Ares. El dios de la guerra, impulsivo, ardiente e impredecible, la observaba desde lejos, con una media sonrisa que prometía todo lo que a ella se le había negado. Y fue en ese instante cuando Afrodita comprendió: su corazón nunca pertenecería al dios de las fraguas. Él podría ser un gran artesano, un creador de maravillas. Pero la pasión, esa era algo que jamás podría forjar. Ares no sonrió ni se acercó de inmediato, pero su presencia dominaba la sala. Las batallas que había librado, las guerras, interminables, parecían pequeñas en comparación con el campo de fuerzas que ahora creaba alrededor de Afrodita. Ella no sabía si era el olor del campo de batalla en su piel o la forma en que su mirada la desafiaba en silencio, pero una oleada de deseo la invadió. Sabía que había algo en Ares que la atraía de manera irresistible, algo que Hefesto,
Competence, toda su habilidad y devoción nunca podría despertar en ella. Era poder en estado puro, una energía palpitante, una virilidad que parecía hacer temblar al mismo Olimpo. Y Afrodita, aunque intentaba ignorarlo, se descubría atraída por esa fuerza. Por un instante, todos los demás dioses desaparecieron, y solo quedaron Ares y Afrodita en aquel salón. Cruzaron una mirada cargada de promesas no dichas. Afrodita comprendió que aquel momento ya no era solo atracción, era un llamado, una fuerza que iba más allá de la razón o de lo que su matrimonio de conveniencia con Hefesto podía ofrecerle. Y entonces lo inevitable comenzó a formarse en su mente. Ares lo necesitaba. La noche era cálida, el Olimpo estaba bañado por estrellas y los sonidos de las festividades resonaban a lo lejos. Afrodita se sentía inquieta, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. No sabía exactamente cómo ni por qué, pero cuando sus ojos se encontraron con los de Ares aquella noche, una ola de deseo recorrió su cuerpo. Él estaba en el salón, rodeado de otros dioses, pero algo en su mirada hizo que se sintiera como si fueran los únicos en el mundo. Ares no necesitó decir una palabra. Sus ojos ardían con un fuego que Afrodita conocía bien, el mismo fuego que también la consumía a ella. Era una atracción intensa, primitiva, algo imposible de negar. Cuando él se acercó, el tiempo pareció ralentizarse. Los sonidos de risas y conversaciones se distorsionaron hasta desaparecer. Sin pronunciar palabra, Ares la condujo a los jardines ocultos del Olimpo. Los arbustos en flor y los altos árboles servían de refugio y la atmósfera estaba cargada con la tensión del momento. Allí, bajo el velo de la noche, no había reglas, ni matrimonio, ni dioses observando. Afrodita, sintiendo el deseo en cada roce, se entregó a la pasión sin dudar. El beso que siguió fue una explosión, algo que nunca había experimentado antes. Ares la tomó sin vacilación, con una fuerza y una urgencia que revelaban un deseo desconocido para ella en su unión con Hefesto. Cuando el cuerpo de Afrodita se encontró con el de Ares, todo lo que había perdido en su matrimonio sin amor fue recuperado en esa noche prohibida. No había espacio para la duda, solo la certeza de que estaban compartiendo algo incontrolable, algo que trascendía los límites del Olimpo. El mundo a su alrededor desapareció mientras se sumergían uno en el otro. Lo que había comenzado como un simple intercambio de miradas se transformó en una unión ardiente y secreta. Al final de la noche, Afrodita supo que no había vuelta atrás. No más. Ares había encendido en ella una llama que jamás se apagaría. Pero también entendía que al seguir ese camino entraba en un juego peligroso donde la pasión y la traición caminaban de la mano. Y el Olimpo, como siempre, no sería indulgente con sus elecciones. Los encuentros entre Afrodita y Ares se volvieron frecuentes. Al principio se reunían en secreto por las noches, cuando el Olimpo se sumía en el silencio. Pero pronto el polo Esims, deseo que compartían, se volvió imposible de ocultar. Cada toque entre ellos era una promesa muda, una llama que nunca podría extinguirse. Con Ares, Afrodita se sentía más viva que nunca. Era como si él hubiera liberado algo dentro de ella, que ni siquiera sabía que estaba atrapado. Su pasión no se limitaba a la piel, invadía sus almas, consumiéndolos en un fuego incontrolable. Ares era todo lo que ella anhelaba, un espíritu tan fuerte e invencible como los vientos de la guerra. Con él, Afrodita no era solo la diosa de la belleza, se convertía en parte de algo más grande, algo visceral. Cada encuentro se volvía más intenso, más urgente. Ares tenía una forma de hacerla sentir al mismo tiempo poderosa y vulnerable. No la trataba como una diosa distante, sino como una mujer a la que deseaba con cada fibra de su ser. El calor entre ellos aumentaba, como si nada en el mundo pudiera separarlos. En cada encuentro secreto, la tensión entre ellos era palpable. Con cada beso, cada caricia, Afrodita se sentía más atraída por él y al mismo tiempo más atrapada por la fuerza de esa pasión. Era algo que no podía controlar, un torbellino de emociones que amenazaba con destruirla y a la vez la hechizaba. Ares, con su fuerza feroz, la llenaba de una manera en la que Hefesto jamás podría. Mientras el Olimpo continuaba su rutina, la pasión entre Afrodita y Ares se intensificaba, y como un fuego difícil de apagar, cada vez era más difícil de ocultar. Su amor no era pacífico, era tumultuoso, como un campo de batalla donde dos corazones chocaban, pero al mismo tiempo se complementaban. Afrodita se sentía más viva de lo que jamás había imaginado, pero también sabía que esta ardiente unión traía riesgos. Los dioses eran observadores implacables, y la línea entre el deseo y la destrucción nunca había sido tan delgada. Sin embargo, nada podía apagar el deseo que ardía entre ella y Ares.
cuando estaban juntos todo lo demás desaparecía. El Olimpo, Hefesto, incluso el tiempo. Se convirtieron en amantes no solo por deseo, sino por necesidad. Y Afrodita, con su corazón inconstante y sus pasiones intensas, supo que su vida nunca volvería a ser la misma. Afrodita, con los ojos ardiendo de deseo y el alma consumida por una pasión que ya no podía ignorar, comenzó a notar cambios en sí misma. Lo que había comenzado como un escape ardiente, una entrega sin límites, ahora se transformaba en algo que no esperaba: un embarazo. Su cuerpo, siempre en armonía con las fuerzas del amor, estaba a punto de crear una nueva vida, un ser que llevaría la esencia misma de su pasión con Ares. Cuando la noticia de su embarazo llegó al Olimpo, muchos dioses se sorprendieron, pero nadie se atrevió a cuestionarla. La belleza de Afrodita resplandecía aún más, pero su sonrisa ocultaba algo más. Sabía lo que significaba. El hijo que llevaba en su vientre no sería solo un símbolo de su unión con Ares. Sería el propio dios del amor, el ser capaz de lanzar flechas de deseo que atravesarían los corazones de todos, haciéndolos rendirse ante los encantos de la pasión. Hefesto, aún sin conocer la verdadera identidad del padre del niño, fue el primero en acoger al bebé con una generosidad que rozaba la ingenuidad. Él, que había sido despreciado por su esposa, se encontró envuelto en una extraña sensación de esperanza y responsabilidad. Aunque su corazón estaba roto, cuidó del niño que nunca sería suyo, sin preguntas, simplemente aceptando la vida de la manera más pura y silenciosa. Pero Afrodita conocía el peso que llevaba. Mientras se preparaba para el nacimiento de Eros, el pequeño dios del amor, reflexionaba sobre cuánto había cambiado su vida desde aquel encuentro secreto con Ares. La pasión que la había consumido había dado lugar no solo a un hijo, sino a una nueva era, donde el amor y el dolor caminarían de la mano. Helios, el dios del sol, siempre atento a todo lo que ocurría en el Olimpo, había sido testigo de las luces y sombras de la gran montaña. Observaba, registraba, y cuando era necesario informaba. Y eso fue exactamente lo que hizo. Una mañana, mientras ascendía por los cielos en su carro dorado, guiado por sus 4 ardientes caballos, notó algo que lo hizo detenerse por un instante. A lo lejos, en las vastas tierras del Olimpo, el suave resplandor del alba iluminaba las figuras de Afrodita y Ares. Estaban juntos, en un rincón apartado, compartiendo una intimidad tan intensa que parecía desafiar las propias leyes del universo. El sol de Helios se convirtió en un observador silencioso y directo, pero no se limitó a mirar. Helios era conocido por su integridad y honor. Al ver a los amantes, supo que debía actuar. La traición ocurría ante los ojos de todos, pero nadie más la veía. Afrodita y Ares se comportaban como si el mundo a su alrededor no existiera, entregándose a su pasión sin preocuparse por las consecuencias. Con un suspiro resignado, Helios decidió que era su deber revelar la verdad. No podía permitir que una transgresión como esa permaneciera oculta. Con su voz profunda e inquebrantable, el dios del sol anunció a los demás dioses la visión que había presenciado. Los amantes ya no pueden esconder lo que han hecho. El sol ha visto lo que el Olimpo no, proclamó, dejando que su luz ardiera en los corazones de todos los que lo escuchaban. La noticia se extendió como fuego entre los dioses. Era una traición que no podía ser ignorada, especialmente en un panteón donde el honor y el respeto eran supremos. El escándalo estaba a punto de estallar. Helios, con su mirada severa, había hecho lo que debía, y ahora la verdad estaba en boca de todos. Afrodita, al enterarse de que su relación con Ares había sido expuesta, sintió una mezcla de emociones. Había vergüenza, pero también una sensación de inevitabilidad. Sabía que de alguna manera el destino la había llevado a este momento. Sin embargo, cómo reaccionarían los demás dioses ante la traición era algo que no podía prever. El Olimpo estalló en murmullos, miradas curiosas y condenas silenciosas. Las piezas estaban en movimiento. Afrodita y Ares habían dado el primer paso en un camino que cambiaría el curso de sus destinos y el de todos los habitantes del reino divino. Cuando Hefesto se enteró de la traición, no hubo estallidos de furia, ni gritos, ni gestos grandiosos. Era un dios silencioso, con un corazón marcado por el rechazo y la soledad. Pero al escuchar la revelación de Helios, su pecho se tensó con un dolor que nunca antes había sentido. Era un dolor frío, profundo, como el metal que trabajaba incansablemente en su fragua. Sabía que el sufrimiento era su compañero constante, pero esta herida, la traición de su esposa con Ares, era algo que jamás imaginó. Hefesto se retiró a su rincón solitario del Olimpo. Allí, donde forjaba sus creaciones más asombrosas, sus pensamientos comenzaron a dar forma a algo más.
El dolor se transformó en astucia, el resentimiento en una idea brillante. No actuaría como los demás dioses, buscando venganza con fuerza bruta o palabras amargas. No, Hefesto no era así. Era un artesano y sabía que la mejor manera de enfrentarlo era creando algo más complejo, más elaborado. Una trampa que expusiera la traición de una forma tan humillante que ningún dios pudiera ignorarla. Mientras el Olimpo seguía su curso, Hefesto se sumergió en su trabajo. Sus manos no solo moldeaban el metal caliente de sus armas, sino que también esculpían su venganza. No quería solo atrapar físicamente a los amantes, quería exponerlos públicamente, hacer que todos los dioses presenciaran su vergüenza y que enfrentaran las consecuencias de sus actos. Durante los días siguientes, Hefesto trabajó en silencio, su mente completamente enfocada en su plan. Sabía que no sería fácil, pero también comprendía que la traición era un veneno que podía extenderse por el Olimpo. Y al igual que el dolor que sentía, esta traición debía ser revelada de manera implacable e ineludible. Finalmente, tras Oleasis, muchas noches de arduo trabajo, Hefesto estaba listo. La red estaba terminada, una obra maestra de ingenio, invisible para el ojo humano, pero más fuerte que cualquier cadena de hierro. Sabía que cuando los amantes cayeran en ella, no habría escapatoria. Ni siquiera Afrodita, con su radiante belleza, ni Ares, con su fuerza incomparable, podrían librarse de su destino. Y cuando eso sucediera, todo el Olimpo se vería obligado a ser testigo. Pero la venganza de Hefesto no era solo producto de la ira. Sobre todo, quería que el orgullo de Afrodita se derrumbara. Quería que ella entendiera que por mucho que fuera la diosa del amor, el amor no siempre la protegería de las consecuencias de sus errores. Con la red lista y su venganza preparada, Hefesto esperó el momento perfecto. Sabía que tarde o temprano Afrodita y Ares se encontrarían de nuevo. Y entonces lanzaría su trampa invisible, trayendo consigo toda la humillación que había planeado. El Olimpo se encontraba en un frenesí silencioso. Los dioses y diosas, con ojos atentos, observaban los movimientos en el reino, aún sacudidos por la revelación de la traición de Afrodita y Ares. La tensión en el aire era palpable, y Hefesto, con su astucia silenciosa, aguardaba el instante, preciso para ejecutar su venganza. Sabía que el tiempo era su mejor aliado. Todo debía hacerse con la mayor sutileza, sin dejar rastro de que él estaba detrás de todo. Cuando la oportunidad llegó, no dudó. Afrodita y Ares, absorbidos por su propio mundo de deseo y pasión, apenas se dieron cuenta de que estaban siendo observados. El plan de Hefesto estaba a punto de entrar en acción. Sabía que, como amantes impulsivos, volverían a encontrarse en secreto, y cuando eso sucediera, sería la última vez que experimentarían aquella libertad. Con una destreza única, Hefesto tendió su red invisible sobre el lecho conyugal. La red era una obra maestra de su talento como herrero. Tejida con los hilos más finos y forjada con el metal más raro, era indetectable para los ojos de cualquier mortal o dios. La perfección estaba en cada detalle. Cuando la trampa se cerrara, ni siquiera los dioses más poderosos podrían escapar. El dios herrero entonces se ocultó, esperando pacientemente la llegada de los amantes. El Olimpo seguía su curso, pero en ese instante todas las fuerzas convergían en un solo punto. El lecho donde Afrodita y Ares volverían a entregarse a su pasión. Con el paso del tiempo, Hefesto sintió una calma controlada. Sabía que su venganza no solo sería un castigo físico, sino una exposición pública de lo que los dioses consideraban un pecado imperdonable. Cuando Afrodita y Ares se abandonaran nuevamente a su pasión sin saberlo, estarían caminando directamente hacia su ruina. Finalmente llegó la noche. Afrodita, con su encanto irresistible, y Ares, con su cuerpo marcado por la guerra, se encontraron en el lecho que estaba destinado a algo mucho más sagrado. Se dejaron llevar por el deseo sin sospechar que estaban a punto de ser atrapados. El Sinois, momento en que sus cuerpos tocaron la cama, la red invisible se activó. Hilos de metal se entrelazaron a su alrededor, sujetándolos con una fuerza inquebrantable. Afrodita, con su gracia inconfundible, intentó levantarse, pero la red la mantuvo inmóvil. Ares, el dios de la guerra, con toda su fuerza tampoco pudo liberarse. Estaban atrapados, física, emocionalmente, y de una manera que nunca hubieran imaginado. La venganza de Hefesto estaba completa. La trampa perfecta había funcionado, y nada podría evitar el desenlace que había planeado. Cuando la red invisible se cerró alrededor de Afrodita y Ares, el Olimpo se convirtió en un escenario de silencio tenso. Hefesto, con una mirada impasible y un corazón que finalmente encontraba algo parecido a la paz, solo aguardaba. La trampa estaba en marcha, y lo que sucediera después cambiaría para siempre el destino de todos los involucrados.
Ares, por su parte, no podía creer lo que estaba sucediendo. El dios de la guerra, el poderoso Ares, quien había enfrentado batallas épicas y salido victorioso, ahora estaba atrapado por algo que no podía ver ni comprender. Lo que parecía ser un simple lecho de placer se había convertido en una prisión inescapable. Cuando quedaron completamente inmovilizados, el resplandor de la red comenzó a reflejar la suave luz de la luna, y Hefesto hizo su entrada. Apareció en la puerta con una mirada fría, pero imperturbable, como si nada extraordinario estuviera ocurriendo. Su plan se estaba desarrollando a la perfección. Afrodita, con el rostro marcado por la sorpresa y la vergüenza, alzó la mirada hacia él. Sus ojos brillaban con una mezcla de confusión y humillación. Sabía que él estaba detrás de todo. Esto, que él, el esposo al que había despreciado, había estado observando cada uno de sus movimientos. Ares, aunque imponente, no podía negar que estaba igualmente atrapado. Sus palabras desafiantes murieron en su garganta al darse cuenta de que nada podía liberarlos. «Creíste que podías escapar de las consecuencias de tus actos, ¿verdad?», dijo Hefesto con voz firme pero serena. No había furia en sus palabras, solo una indiferencia silenciosa y dolorosa. «Ahora, todos en el Olimpo verán lo que has hecho». A través de su red podía sentir el poder de su propia venganza. Hefesto no tenía prisa por liberarlos. No le interesaba simplemente poner fin a la situación. Quería que cada segundo de humillación fuese absorbido por Afrodita y Ares. Quería que el peso de la vergüenza cayera sobre ellos de manera inescapable. Y así los dejó allí, expuestos e inmovilizados, mientras comenzaba a convocar a los dioses del Olimpo para el espectáculo que había preparado. El silencio en el Olimpo se rompió con un murmullo creciente a medida que los dioses empezaban a reunirse en la sala donde Afrodita y Ares permanecían atrapados. Hefesto, con una mirada calculadora y una compostura gélida, no perdió el tiempo. Llamó a los dioses para que fueran testigos de lo ocurrido, para que todos vieran con sus propios ojos la traición de los amantes. Afrodita, la diosa que alguna vez había dominado los corazones y los deseos, ahora estaba a merced de las risas y las miradas de sus pares inmortales. Ella, que siempre había tenido el poder de encantar con su sonrisa y belleza, ahora estaba caída, vulnerable, ante aquellos que la habían admirado y temido. Sus ojos, brillando con una mezcla de rabia y vergüenza, se encontraron con los de Ares. Él, igualmente atrapado, permanecía en silencio, su rostro marcado por una combinación de incredulidad y humillación. El dios de la guerra, antes temido y respetado, ahora parecía pequeño, impotente. Los dioses del Olimpo comenzaron a llegar uno a uno. Zeus, con su imponente presencia, entró en la sala, y su llegada resonó como un trueno. Al verlos allí, expuestos, alzó una ceja, pero permaneció en silencio, observando la escena con la autoridad de un dios de dioses. Hera, por otro lado, no pudo ocultar la sonrisa satisfecha que se formó en sus labios. Era como si la esposa traicionada sintiera alivio al ver a su rival finalmente recibir su castigo. «Miren esto», dijo Hera con una voz impregnada de veneno. La diosa del amor finalmente prueba el amargo sabor de su propia traición. Otros dioses, como Atenea, con su mirada penetrante, permanecieron en silencio. Pero estaba claro que todos observaban con un interés que mezclaba compasión con la emoción de un gran espectáculo. Incluso Poseidón, el señor de los mares, que a menudo se mantenía al margen de los asuntos del Olimpo, hizo el esfuerzo de acercarse y contemplar la escena. Sin embargo, no pudo ocultar la incomodidad que sentía al ver a Afrodita y Ares humillados. Las risas comenzaron a extenderse lentamente, como olas en un mar tempestuoso. Hermes, el dios mensajero, no pudo evitar hacer una broma. «¿Quién lo hubiera pensado?», dijo con una sonrisa burlona. Ares y Afrodita, los amantes más poderosos del Olimpo, ahora son prisioneros de una red invisible. Pero no todos compartían el humor. Algunos dioses sintieron la tensión del momento, mientras que otros, como Apolo, dieron un paso atrás, quizás sin querer involucrarse en una exposición tan cruel. Hefesto, sin embargo, no se inmutó. Estaba ejecutando su venganza de la manera que consideraba necesaria. A través de las miradas de todos los presentes, sabía que la humillación de Afrodita y Ares estaba siendo absorbida por el Olimpo. El dolor que sentían no era solo el de sus cuerpos prisioneros, sino la pérdida de su posición, su poder y sobre todo su dignidad. El esposo traicionado miró a Afrodita con una expresión que mezclaba compasión con una amarga satisfacción. «Ahora todos saben lo que realmente sucede cuando el deseo y el orgullo se vuelven más fuertes que la lealtad», dijo, con una voz calmada pero cargada de un dolor profundo. «Ya no sois los dioses del amor y la guerra. Ahora, solo sois dos prisioneros en la red que teje el destino.
Mientras los dioses del Olimpo miraban en silencio, Afrodita y Ares permanecieron callados, aceptando su humillación tal como les había sido impuesta. No había palabras que cambiaran lo que estaba ocurriendo. Nada que pudiera borrar el peso de la vergüenza pública que ahora marcaría su existencia para siempre. La sala se llenó con el aroma de la tensión. Nunca antes el Olimpo había presenciado una escena así, donde los propios dioses estaban a merced de la vergüenza. Cada uno de los dioses presentes reaccionó de una manera única, reflejando sus personalidades, prioridades y lealtades. La burla de algunos contrastaba con los intentos de consuelo de otros, y el pesado silencio de muchos parecía amplificar el impacto de aquel momento histórico. Zeus, el rey de los dioses, lo observó todo con una imparcialidad calculada. Su mirada parecía pesar cada reacción, cada movimiento de los otros dioses, pero mantenía una postura distante. Para Zeus, todo se trataba de poder. Y lo que ocurría entre Afrodita, Ares y Hefesto le parecía solo otro de los interminables enredos del Olimpo que prefería observar antes de intervenir. Hera, por otro lado, no podía ocultar el placer que sentía ante la humillación de los amantes. Era como si se hubiera quitado un enorme peso de encima. Durante tanto tiempo, ella había sido la esposa traicionada y ahora era su turno de ver el desprecio de Afrodita expuesto. «Se lo merece», murmuró entre dientes con una sonrisa de satisfacción. Mientras tanto, Poseidón parecía inquieto. Aunque su fuerza y autoridad en el Olimpo eran indiscutibles, no soportaba ver a Afrodita y Ares humillados de manera tan pública. «Deberíamos mostrarles más respeto», dijo en voz baja, intentando interceder por los amantes. Pero sus palabras fueron ahogadas por el creciente murmullo a su alrededor. Hermes, en cambio, nunca perdió su sonrisa traviesa. «Bueno, parece que hasta los dioses del amor y la guerra tienen sus momentos de debilidad», bromeó. Para él, la vida era un juego, un gran entretenimiento. No veía la traición de Afrodita y Ares con la misma seriedad que los demás dioses. Para él, solo era otra trama divina más. Pero la mirada más observadora estaba puesta en Hefesto. Observaba a todos con una calma inquietante. No había euforia en su comportamiento, ni signos de malicia. Parecía completamente resuelto, como si finalmente estuviera terminando una obra maestra. Mientras otros dioses reían o se movían inquietos, Hefesto estaba satisfecho. Su venganza se llevaba a cabo tal como lo había imaginado y nada podía cambiar eso. Había conseguido lo que quería, la exposición pública de su dolor, la traición de Afrodita y Ares. El equilibrio se restauraba a su manera, el Olimpo estaba dividido. Mientras que la mayoría de los dioses disfrutaban de la escena, otros, como Poseidón y Apolo, sentían un dolor silencioso. Pero al final lo que ocurría allí era un reflejo de la eterna danza de poder, amor y venganza entre los inmortales. La humillación de Afrodita y Ares podría haber sido más una lección que un castigo. Pero algo era seguro: nada en el Olimpo volvería a ser igual después de ese día. Las risas y susurros de los dioses se fueron apagando cuando Hefesto, con una calma casi gélida, se acercó a los amantes atrapados en la red mágica. Afrodita y Ares estaban enredados, visiblemente incómodos, con sus rostros marcados por la vergüenza y la frustración. Habían sido descubiertos en su traición, no solo por los dioses, sino por la propia red que los inmovilizaba, obligándolos a enfrentar el peso de la humillación pública. Por un momento el Olimpo pareció suspendido, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. La tensión en el aire era palpable, la mirada de Hefesto era fría, pero cuando su voz se hizo oír, no mostraba ira, solo un profundo desprecio. «Aquí están los dos dioses que pensaron que podían escapar de la justicia del Olimpo», dijo con un tono de reproche que resonó en cada rincón de la sala. «Ahora serán liberados. Pero recuerden, la vergüenza es lo único que nunca puede borrarse». Con manos firmes, Hefesto deshizo la red invisible que los mantenía atados. Afrodita y Ares recuperaron su libertad, pero esta se sintió amarga, una libertad que no venía sin cicatrices. Al ponerse de pie, evitando el contacto visual con los demás dioses, era evidente que nada volvería a ser como antes. La humillación que habían experimentado no se olvidaría fácilmente, y el peso de las consecuencias los seguiría por mucho tiempo. Afrodita, en particular, parecía devastada. Su naturaleza exuberante, la misma que siempre la había hecho irradiar confianza, ahora estaba quebrada. Miró a Hefesto con una mezcla de arrepentimiento y rabia en sus ojos, pero también con una comprensión silenciosa. Había perdido algo mucho más valioso de lo que imaginaba. Su matrimonio con Hefesto, que al principio le había parecido una prisión sin pasión, ahora representaba la pérdida de algo mayor: respeto, confianza y sobre todo su propia identidad como diosa del amor.
El escándalo marcaría su historia, de forma indeleble. Ares, por su parte, parecía más contenido, pero la mirada en sus ojos reflejaba su propia humillación. Él, que siempre había sido la encarnación de la fuerza y el coraje, ahora se veía debilitado por la exposición pública de su error. Observó a los dioses como si buscara algún signo de simpatía o alivio, pero solo encontró un mar de juicios. Su pasión por Afrodita, aunque incontrolable, le había costado más de lo que podía haber imaginado. Él, el dios de la guerra, que siempre había triunfado en las batallas, ahora estaba derrotado en un campo en el que nunca pensó que podría caer. El campo de la emoción y la vulnerabilidad. Hefesto, sin intercambiar más palabras con los amantes, les dio la espalda y se retiró. Su corazón ya no buscaba venganza ni satisfacción. Había conseguido lo que quería, pero algo en su expresión sugería que en su interior aún sentía el dolor de la traición. No se trataba solo de justicia, sino de un amor que nunca le sería devuelto de la manera en que él lo deseaba. Los dioses a su vez comenzaron a dispersarse, algunos todavía murmurando entre ellos, otros más silenciosos, como si reflexionaran sobre lo que acababan de presenciar. La humillación de Afrodita y Ares había sido un espectáculo, pero no había verdadera alegría en ello. La lección, aunque clara, dejaba un sabor amargo en muchos corazones inmortales. Incluso en el Olimpo, las decisiones y los errores tenían consecuencias profundas. Mientras tanto, Afrodita y Ares se alejaron el uno del otro en un incómodo silencio. Sabían que la pasión que los había unido no podía borrarse, pero también sabían que su relación había cambiado para siempre. Afrodita, por mucho que deseara estar con Ares, comprendía que necesitaba tomar distancia por un tiempo. Necesitaba reflexionar sobre sus acciones, entender la profundidad de las consecuencias que ahora pesaban sobre ella. El amor, que antes le había parecido inquebrantable, ahora se sentía frágil y lleno de fisuras. Ares, por otro lado, con su alma de guerrero, no quería que ese momento de debilidad definiera su existencia. Él, que siempre se había enorgullecido de su fuerza, quería seguir adelante, pero no podía negar el peso de la vergüenza que sentía. Sabía que tarde o temprano tendría que enfrentarse al vacío que la traición había dejado entre ellos. Al final, el Olimpo nunca volvería a ser el mismo. Aquella humillación pública sería un recordatorio eterno de que incluso los dioses poderosos no eran inmunes a las fragilidades humanas y divinas. Las cicatrices de esa traición nunca desaparecerían, y la historia de Afrodita, Ares y Hefesto quedaría grabada en la memoria del Olimpo como una lección dolorosa pero esencial sobre las complejidades del amor, la traición y el honor. El Olimpo parecía inmóvil, como si estuviera en un estado de suspensión, esperando el próximo movimiento de sus dioses. Afrodita, sumida en su vergüenza, deambulaba por el jardín celestial, con pasos ligeros pero cargados de pensamientos. El brillo que una vez la caracterizaba parecía apagado, como si la luz del amor que representaba se estuviera desvaneciendo ante un mar de incertidumbres. Su corazón, que siempre había sido guiado por la búsqueda implacable del deseo, ahora se encontraba en un torbellino de confusión y arrepentimiento. Fue en esta soledad que tuvo un encuentro inesperado con Hera, la reina del Olimpo. Observando con interés la transformación de la diosa del amor, sabía que Afrodita necesitaría a alguien que comprendiera el peso de ser rechazada. A pesar de sus defectos, Hera entendía que el dolor de la traición era algo que cualquier mujer, divina o mortal, podía comprender. Con una mirada serena, se acercó a Afrodita y con voz suave le dijo: «Afrodita, lo hecho, hecho está. No hay vuelta atrás. El matrimonio que Hera forjó para ti con Hefesto, aunque no era tu deseo, fue una prisión para un espíritu como el tuyo. Ahora, al liberarte de esa unión, redescubrirás quién eres realmente». Afrodita, con el corazón pesado y los ojos llenos de lágrimas, miró a la diosa, que mantenía una expresión firme e inmutable. «Pero, ¿y Hefesto?», murmuró Afrodita con culpa en su voz. «¿Qué hago con él? Con lo que ha sufrido». Hera suspiró. «Hefesto siempre ha sido fuerte, y su dolor será suyo para sobrellevarlo. No intentes cargar con lo que no se puede, reparar. Lo que importa ahora es seguir adelante, aprender de tus errores y buscar lo que realmente llene tu ser». Con esas palabras, Afrodita entendió que su destino estaba en sus propias manos. Su matrimonio con Hefesto, que nunca había nacido del amor, ahora parecía una sombra lejana. Sabía que el dolor de él era real y profundo, pero también sabía que no podía seguir en una unión que ya había sido destruida por las heridas de la traición. La diosa del amor necesitaba recuperar su libertad, aunque eso significara separarse de Hefesto. Mientras tanto, Hefesto, aislado en su taller, reflexionaba sobre lo sucedido. No quería que fuera así, murmuró para sí mismo.
Pero parece que el verdadero dolor no es la traición en sí. Es el dolor de no ser amado de la manera en que uno desea. Y así, el matrimonio entre Afrodita y Hefesto llegó a su fin. Sin ceremonias, sin palabras amargas. Ambos sabían que incluso siendo dioses, no siempre podían controlar lo que ocurría en sus corazones. Para Afrodita, el fin de este matrimonio no fue una derrota, sino una liberación. Por primera vez, sintió una oleada de verdadera libertad, una sensación de poder que emanaba desde su interior. Hefesto, aunque herido, se aisló por un tiempo en su fragua, donde su mente se concentró en crear nuevas obras. Su corazón, aunque roto, aún conservaba la fortaleza de un dios de la creación, capaz de moldear su propio destino. Pero con el tiempo, la separación entre Afrodita y Hefesto se convirtió en otro capítulo amargo en la historia de los dioses del Olimpo. La diosa del amor, finalmente libre, comenzó a seguir su propio camino, pero sabía que, como todos los inmortales, también llevaba en su corazón las cicatrices de lo que no podía borrarse. Así terminó el matrimonio de Afrodita y Hefesto, pero el impacto de todo lo sucedido perduraría en los corazones de dioses inmortales por mucho tiempo. Lo que quedó en la historia no fue solo la traición, sino la lección de que no todos los matrimonios, no todos los amores están destinados a durar. A veces es necesario soltar para que el alma encuentre su verdadero propósito. Tras el escándalo público y con el fin definitivo del matrimonio entre Afrodita y Hefesto, los vientos del Olimpo se llenaron de murmullos y curiosidad. La relación entre Afrodita y Ares, que ya había sido intensa y llena de pasión, comenzó a sufrir las consecuencias de la exposición pública. La humillación que ambos dioses soportaron ante los demás inmortales dejó cicatrices, y ni siquiera la fuerza de su deseo pudo borrar la vergüenza que ahora los perseguía. Afrodita, aunque aún enamorada de Ares, necesitaba tiempo para reflexionar. La presión del Olimpo y el constante escrutinio de los otros dioses hacían su posición insostenible. Necesitaba encontrar la manera de lidiar con el caos en su vida personal sin perderse en el fuego de la pasión que aún ardía en su corazón. Además, sabía que para sanar las heridas que había causado, debía dar un paso atrás, permitir que el arrepentimiento se transformara en comprensión. Ares, por su parte, estaba acostumbrado a vivir bajo los vientos de la guerra, pero el peso del escándalo y la creciente preocupación por las repercusiones de su relación secreta comenzaron a afectar incluso su espíritu combativo. Aunque su deseo por Afrodita seguía siendo intenso, sabía que la situación se volvía cada vez más complicada. El dios de la guerra, que siempre había enfrentado batallas de sangre y hierro, ahora se encontraba en una lucha interna mucho más difícil: la vergüenza de la humillación y el tormento de la traición. «Necesito tiempo, Ares», dijo Afrodita en uno de sus encuentros secretos. Su voz era suave pero firme. Lo que ocurrió entre nosotros no fue solo deseo, fue más profundo, más complejo. Pero ahora, con todo lo que ha pasado, no sé qué es real. Necesito espacio para entenderlo. Ares, poco acostumbrado al rechazo, sintió un nudo en el pecho. Sus ojos, usualmente llenos de determinación, ahora reflejaban duda. «Lo entiendo, Afrodita», respondió, tratando de ocultar cuánto le dolía aquella separación temporal. «Pero debes saber que mi amor por ti nunca se desvanecerá. Soy un dios de guerra. Pero esto era algo que nunca esperé. No puedo simplemente olvidar lo que compartimos». Afrodita suspiró profundamente, su mirada vacía, como si buscara algo que no lograba identificar. «Lo sé, Ares, y siempre serás una parte de mí. Pero necesitamos tiempo. Todo el Olimpo nos está observando, y lo que queremos no debería ser algo para que los demás vean, algo de lo que se burlen. Necesito tiempo para redescubrir quién soy y qué es lo que realmente deseo». Se alejó lentamente, dejando atrás a Ares, quien permaneció de pie, mirando el vacío. Sabía que esa separación no significaba el fin de todo, pero también comprendía que por mucho que deseara luchar por ella, la diosa del amor necesitaba tiempo para sanar. Y de algún modo, entendía que ella no solo buscaba silencio, sino que intentaba recuperar su propio equilibrio, perdido en un mar de traiciones y complejidades. La separación temporal entre Ares y Afrodita duró semanas, aunque el fuego de la pasión aún ardía en silencio entre ellos. Afrodita, sumida en sus propias reflexiones, comenzó a distanciarse de los demás dioses. Pasaba más tiempo en los campos, entre flores y jardines, donde su espíritu podía, al menos por un breve instante, encontrar paz. Pero el dolor en su corazón no era fácil de superar. Por su parte, Ares continuó con sus incursiones en batallas y enfrentamientos, pero había una pesadez en sus pasos. No era inquietud, sino un vacío. Algo faltaba, y él sabía que solo Afrodita podía llenar ese espacio.
Lo que ninguno de los dos comprendía en aquel momento era que al distanciarse, se estaban preparando para un viaje de autodescubrimiento. Aunque el destino aún estaba por revelarse, el Olimpo ya comenzaba a sanar las heridas causadas por su amor prohibido, mientras que el amor entre Ares y Afrodita, aunque temporalmente separado, permanecía latente, listo para resurgir cuando el momento fuera el indicado. El tiempo pasó, y aunque Afrodita y Ares se habían distanciado, el impacto de su relación seguía resonando en todo el Olimpo. El escándalo de la traición y la humillación pública no se olvidó fácilmente. Los dioses que alguna vez admiraron la belleza de Afrodita o la fuerza de Ares ahora los veían bajo otra luz. Amor, pasión y deslealtad habían dejado una marca imborrable en sus vidas. Hefesto, el esposo traicionado, aunque herido, encontró la manera de seguir adelante. Después de todo, era el dios de la creación, y con sus manos había forjado maravillas, desde las armaduras de los héroes hasta las trampas más ingeniosas. Sin embargo, ninguna de sus más brillantes creaciones parecía capaz de reparar el daño en su corazón. Pero se levantó nuevamente. Lo que parecía una pérdida eterna se transformó en una oportunidad de renovación. El tiempo le ayudó a sanar y le recordó que también tenía su propio valor, lo que lo convirtió en un dios único y respetado. Afrodita, por su parte, aprendió una dura lección sobre los límites del deseo y la vanidad. Su corazón, siempre sediento de atención y adoración, ahora estaba marcado por la experiencia de la traición. Comprendió que el verdadero amor no se basa solo en la atracción física o en promesas vacías, sino en el respeto mutuo, la confianza y, sobre todo, en la conciencia de que el deseo no siempre debe ser incondicional. Seguía siendo la diosa de la belleza, la seducción y el amor, pero ahora también cargaba con el peso de sus elecciones. Ares, el dios de la guerra, tuvo que afrontar el dolor de ver su relación con Afrodita desmoronarse, aunque su amor por ella nunca se apagó. Pero en lo más profundo entendió que más allá de enfrentar enemigos externos, debía luchar contra sus propios demonios. Descubrió que por muy fuerte e intrépido que fuera en la batalla, había algo más importante: la capacidad de mantener sus promesas y su lealtad, algo que había fallado al entregarse a un deseo sin control. Los dioses del Olimpo, al ver esta transformación, comprendieron que el amor, cuando no se controla, puede ser tan destructivo como la guerra más feroz. Y aunque el Olimpo recuperó su equilibrio, las lecciones de Afrodita, Ares y Hefesto no solo marcaron a los inmortales, sino que también se convirtieron en advertencias para los mortales. Porque al final los dioses no eran tan diferentes a los humanos. Sus pasiones, sus errores y sus deseos seguían dando forma al destino de todos. Porque al final la verdadera lección que dejó esta historia era clara. El amor, cuando no está guiado por la sabiduría y el respeto, tiene el poder de destruir incluso los reinos más grandiosos, ya sea en el Olimpo o en la tierra. El deseo puede ser cautivador y abrumador, pero las consecuencias de seguir ese camino a ciegas pueden ser irreversibles. Así, aunque la historia de Afrodita y Ares estuvo marcada por la traición y la humillación, también se convirtió en un punto de reflexión para todos los dioses inmortales. El amor puede ser la mayor de las bendiciones, pero también es una de las responsabilidades más profundas. La historia de Afrodita y Ares, marcada por el deseo, la traición y severas consecuencias, no es única en el vasto panorama de la mitología. Resuena con muchas otras narraciones, tejiendo una red de paralelismos con mitos que abordan temas de poder, amor, celos y desilusiones. Estas historias reflejan las complejidades de la naturaleza humana, donde el deseo puede ser tanto una fuerza de creación como de destrucción. En el Olimpo, por ejemplo, la propia Hera había experimentado el dolor de la traición, aunque en un contexto diferente. Como esposa de Zeus, estaba íntimamente familiarizada con las luchas de poder y los dilemas del matrimonio. Hera, a menudo descrita como la diosa de la fidelidad y la protección del matrimonio, sufrió las constantes infidelidades de su esposo. Su ira se volvía inmensa y sus venganzas eran temidas por todos. Aunque sus reacciones ante las infidelidades de Zeus fueron distintas a las de Hefesto, el dolor de la traición y la lucha por recuperar el control de su vida y sus relaciones la conectaban directamente con Afrodita. Ambas diosas, aunque con diferentes grados de poder, sufrieron a causa de las fallas en sus matrimonios y enfrentaron las consecuencias de relaciones frágiles. Pero las similitudes de Afrodita no se limitan a Hera. El propio Zeus, por más poderoso que fuera, también se vio envuelto en múltiples casos de traición y deseo. Sin embargo, a diferencia de Afrodita, Zeus parecía actuar con mayor impunidad en sus infidelidades, lo que generaba aún más tensión entre las demás figuras divinas. La diferencia aquí es que mientras Afrodita sufría una humillación,
pública y se veía obligada a reflexionar sobre sus actos, Zeus rara vez enfrentaba consecuencias reales. Este contraste entre los destinos de ambos dioses llama la atención sobre un tema recurrente: cómo el poder, ya sea masculino o femenino, es tratado de manera desigual, especialmente en lo que respecta a la fidelidad y el deseo. Además, en la mitología romana, hay relatos de otras figuras que también experimentaron el dolor de la traición, como Juno y Júpiter. Juno, diosa de la familia y la fertilidad, sufrió las mismas infidelidades de Júpiter, Zeus, en la mitología griega, quien se entregaba a otros amores. Al igual que Hera, Juno canalizó su ira en venganza y buscó por todos los medios hacer sufrir a su esposo. Sin embargo, incluso en este caso, la mujer traicionada era más juzgada, más responsabilizada, mientras que el hombre, con su poder, pasaba por las consecuencias con mayor facilidad. Las historias mitológicas parecen repetirse en diferentes formas. Afrodita, a pesar de ser la diosa del amor, también terminó consumida por su propia vanidad e impulsividad, al igual que muchas figuras humanas que, cegadas por el deseo o el orgullo, terminan enfrentando su caída. Un ejemplo de esto es el mito de Narciso, quien se enamora de su propia imagen reflejada en el agua, incapaz de ver más allá de su propio deseo. Narciso, al igual que Afrodita, es seducido por la belleza, pero su incapacidad para mirar más allá de sí mismo lo conduce a la destrucción. En última instancia, su obsesión lo consume y lo aleja del mundo real. Esta historia puede verse como un reflejo de las decisiones impulsivas de Afrodita, quien, al ceder a la lujuria y al deseo, desató el caos a su alrededor. Por último, una figura mitológica que encaja bien en los paralelismos con la historia de Afrodita es Pandora. Pandora, la primera mujer creada por los dioses, recibió una caja que contenía todos los males del mundo. Al abrirla, trajo miseria y destrucción a los mortales. La curiosidad de Pandora, que la llevó a abrir la caja, refleja el mismo tipo de impulso que llevó a Afrodita a la traición: un deseo incontrolable de explorar, de experimentar, sin considerar las consecuencias. Tanto Pandora como Afrodita enfrentaron el resultado de un deseo que se tornó destructivo, afectando no solo sus vidas, sino también las de todos a su alrededor. Así, la historia de Afrodita y Ares, con todas sus implicaciones de amor, deseo, traición y arrepentimiento, forma parte de una tradición mitológica donde la búsqueda del placer y la satisfacción personal a menudo se convierte en el catalizador de las mayores caídas. Las lecciones de estos relatos siguen contándose y recontándose, resonando a lo largo del tiempo, siempre advirtiendo sobre el precio de ceder a las pasiones sin pensar en las consecuencias. La historia de Afrodita y Ares, marcada por pasiones, intensas traiciones y profundas consecuencias, no terminó con una simple conclusión o redención. De hecho, su legado perduró, moldeando la percepción tanto de los dioses como de los mortales a lo largo de los siglos. Sus destinos entrelazados y sus fallos, a pesar de ser dioses, se convirtieron en un ejemplo de las complejidades emocionales y las consecuencias de las elecciones, influyendo no solo en el Olimpo, sino también en las historias de los hombres. Afrodita, incluso después de la humillación pública y la ruptura con Ares, logró recuperar su lugar en el panteón. Volvió a ser venerada, pero ahora con una sabiduría más profunda. En lugar de ser solo la diosa del amor y la belleza, también pasó a representar la reflexión sobre los vínculos emocionales. Quienes la adoraban comenzaron a buscar su guía sobre el equilibrio entre el deseo y la lealtad, entre el amor verdadero y el egoísmo. Ella, que alguna vez simbolizó la atracción pura e irracional, ahora encarnaba la complejidad del amor humano, con sus alegrías y sufrimientos. Por otro lado, Ares, el dios de la guerra, nunca pudo escapar completamente de la sombra de su error. Su poder en la batalla siempre fue incuestionable, pero su reputación como amante impulsivo e irresponsable lo siguió a lo largo de su existencia. Se convirtió en un símbolo de la pasión desenfrenada, pero también de la furia nacida del remordimiento y la culpa. Aunque continuó siendo una figura importante en el Olimpo, siempre quedó implícita una lección en su presencia. La violencia y la guerra pueden ser controladas, pero las emociones desbordadas pueden llevar a la destrucción, no solo en el campo de batalla, sino también en el alma de los propios dioses. La relación entre Afrodita y Ares se mantuvo distante, aunque en raras ocasiones hubo señales de que aún sentían aquella atracción avasalladora. Sin embargo, ninguno volvió a ceder a la pasión descontrolada del pasado. Sus vidas se convirtieron en un recordatorio eterno de que el deseo, cuando no es moderado por la razón, puede ser tan peligroso como cualquier guerra. Hefesto, por su parte, encontró consuelo en su trabajo. Continuó creando maravillas para el Monte Olimpo,
perfeccionando sus habilidades y forjando aún más máquinas y armaduras extraordinarias. El dolor que antes parecía insoportable fue reemplazado por la fortaleza silenciosa de quien, a pesar de haber sido herido, comprendió que su verdadero poder residía en su capacidad de transformar el sufrimiento en creación. Su historia comenzó a contarse como un ejemplo de cómo el dolor puede alimentar el crecimiento personal y la transformación. El Olimpo siguió adelante, pero con una mayor conciencia sobre los peligros de las pasiones descontroladas. La verdadera lección de esta historia no fue solo sobre amor, traición o venganza. Su legado fue más profundo. Incluso los más poderosos están sujetos a sus debilidades y pasiones. En el fondo, lo que perduró fue una enseñanza sobre la impermanencia de las certezas, la volatilidad de los sentimientos y la importancia de la autoconciencia. La historia de Afrodita y Ares, entonces, no trata solo de la caída de dos grandes dioses. Sobre todo, es una historia sobre cómo el amor, en todas sus formas, puede ser una fuerza transformadora, tanto para el bien como para el mal. Una lección eterna que sigue viva hasta hoy. El amor puede elevarnos a grandes alturas, pero si está desequilibrado también puede arrastrarnos a las profundidades. Así, la historia de Afrodita y Ares, llena de pasión y trampas, continúa siendo contada, recordándonos que incluso en las figuras más poderosas resuena un eco de humanidad con sus dolores, alegrías y complejidades. Bueno amigos, hemos llegado al final de este fascinante viaje a través de la historia de Afrodita y Ares, repleta de amor, traición y lecciones que aún resuenan en la actualidad. Pero antes de irnos, quiero saber qué opinan de esta historia. Déjenme su comentario abajo y compartan su punto de vista sobre el legado de estos dioses tan poderosos y al mismo tiempo tan humanos. Si les ha gustado el video, no olviden darle like para apoyar el canal y ayudarnos a traer más contenido, como este. Y por supuesto, si aún no están suscritos, aprovechen para hacerlo y activen la campanita para no perderse ningún video nuevo sobre mitología, historias épicas y mucho más. Hasta la próxima. Y recuerden, el amor y los dioses son más complejos de lo que imaginamos. Nos vemos pronto.